Hola, buenas tardes. Ahora vamos a ver lo que es transferencia de calor por el mecanismo de convección. En el mecanismo de convección, lo que se utiliza es la ley de enfriamiento de Newton, que es la ecuación que tenemos aquí en pantalla, donde A es el área donde está en contacto los sólidos o el fluido con el sólido, en la cual se hace la transferencia de calor. La H es el coeficiente de convección, la cual depende del líquido. TS es la temperatura en la superficie del objeto. TF es la temperatura en el medio, muy lejos del objeto. Algunos le llaman en el bucle. Bien, en este caso estamos viendo la fórmula en donde ese término es la cantidad de calor por unidad de área. Vamos a ver un ejercicio. En este ejercicio me dicen que tenemos una especie de ventana. Esta ventana tiene aire en medio, es una ventana que es tipo evita el paso del calor o del frío. Evita que el lado frío se caliente y evita que el lado caliente se enfríe. En este caso tenemos vidrio en los extremos y una capa de aire aquí en medio. En algunos lugares o algunas empresas, en lugar de aire meten nitrógeno, meten algún gas noble, argón, cosas así. Aquí el chiste es de que tenemos 4 milímetros de espesor de cada vidrio y aquí en medio están 10 milímetros. La temperatura en la parte caliente, acá en el aire, acá muy lejos del vidrio, de este lado, está a 20 grados y la temperatura en la parte fría, que está muy lejos del vidrio, está a menos 10 grados. El perfil de temperatura es este que está aquí como en rosita. Y si se dan cuenta, en la parte que está cerca del vidrio, de ambos lados, aquí, hay una ligera curva. Así. Y acá está otra curva. ¿Sí? Esta curva es el perfil de temperatura que se acerca al vidrio y esto es provocado por la convección, por la pérdida de calor por convección o la transferencia de calor por convección. En este caso me dan datos como por ejemplo el espesor del vidrio, que es de 4 milímetros de espesor. Su conductividad térmica, me dicen que el aire tiene su espesor y también me dan su conductividad térmica. La superficie se encuentra sometida solamente bla, 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 bla. La temperatura acá muy lejos del vidrio está a 20 grados. Y me dan otro dato rapidito, que es este. Este es el coeficiente de convección, o coeficiente de pérdida de calor por convección. Este es en la parte del lado caliente. Esto vale 10. Bueno, su coeficiente vale 10. Y en el lado frío, en este lado, vale 40. Entonces, con estos datos, hay que determinar cuánto vale la temperatura. Esta temperatura que está aquí. ¿Cuánto vale la temperatura? O ¿a qué temperatura está la superficie de vidrio en la parte caliente? Si no hubiera convección, si ese fenómeno no existiera, la temperatura aquí en la superficie del vidrio fuera de 20 grados. Pero como sí existe ese fenómeno, entonces esa temperatura debe ser menor a 20 grados. ¿No? Pero un momento dejen acomodar esto para empezar a hacer la... Bien, entonces aquí están los datos. Esta es la conductividad térmica del vidrio, la conductividad térmica del aire, la coeficiente de convección en el lado frío, en el lado caliente, perdón, el coeficiente de convección en el lado caliente, y el espesor de un vidrio y el espesor del aire. Las fórmulas que vas a ocupar son la que has ocupado desde las clases pasadas, de conducción, donde Q entre A, que es el calor por unidad de área, es igual a la diferencia de temperatura que hay entre los dos extremos, entre la resistencia al paso del calor o el espesor entre la conductividad térmica del elemento A o del material A, más lo mismo pero del material B, más lo mismo del material B,
depende de cuántas capas tengas. Y acá solamente modifiqué el H, la H estaba aquí, entonces la puse abajo, pero la puse como 1 entre H. Al hacer la ley del sándwich, te queda como te la presenté en la diapositiva. Entonces, aquí, el asunto es de que en este ejercicio tenemos los dos mecanismos de transferencia de calor. Esto de aquí, esto que se va a pintar en amarillo, les había dicho que representaba la resistencia al paso del calor en conducción. Pues resulta que esto que estoy pintando en amarillo también es la resistencia al paso del flujo de calor, pero en la convección. De tal manera que estas dos se pueden juntar y formarían esta fórmula, en la cual el primer término que está abajo es la resistencia al paso del calor por convección. Esto que está aquí en medio son las resistencias al paso del calor por conducción. Y en la última, otra vez la resistencia al paso del calor por convección. Obviamente aquí, como son puras sumas, no importa el orden. Puedes poner primero todas las de convección, después todas las de conducción, o al revés, o así como te lo está mostrando el ejercicio. Por ejemplo, en este caso, tenía aquí vidrio, aquí estaba aire, y aquí estaba vidrio, y aquí está la convección, y aquí está la convección. Entonces, este de aquí es de la convección de aquí, este es del vidrio de este y del vidrio de este, y este es el aire y este es el de acá. En este caso, como tenemos dos capas, son igualitas. Es como si tuvieras una sola, en teoría. Por lo tanto, aquí lo que podrías hacer sería juntar las espesores de ambas placas de vidrio entre su caja. De todos modos, al hacer esta operación, se van a sumar. Entonces, en lugar de tener muchos números, vamos a tener poquitos. Es la idea. Entonces, ¿qué hago después de esto? Pues simplemente vamos a sustituir. En este caso ya tenemos todo. La delta T, que sería, de un lado estaba 20 y del otro lado estaba menos 10, entonces serían 30 grados, que son exactamente igual a 30 grados, pero Kelvin. En este caso, los saltos o los brincos o la unidad de medida de un Celsius es exactamente igual a una unidad de medida de un Kelvin. Los brincos, las escaleritas o la diferencia entre 1 y el 0 en Celsius y en Kelvin son exactamente igual. Por eso la delta T la puedes expresar en Celsius y en Kelvin y te da lo mismo. Cuando quieres expresarla en Fahrenheit o en Rankine o en otra cosa, ahí sí ya vas a tener que hacer conversiones. En este caso, pues no es todo problema. Bien, vamos los espesores me los dan en milímetros, los pasametros. Y creo que ya. Entonces vamos a hacer la operación. O sea, Q entre A es igual delta T, que dijimos que era 30, entre 1 entre H1, que sería 10, más el espesor del espejo del vidrio, que son 4 milímetros por 2, serían 8, por 10 a la menos 3 metros, entre su K, que sería 0,78. Más la del aire, que serían 10 milímetros, o sea, 10 por 10 a la menos 3, entre su K, 0,026. Más la convección en la parte del frío, que sería 1 entre 40. Y al hacer esto vamos a obtener el flujo de calor, la cantidad de calor que pasa por una área. El área también la podemos saber, ya que nos da la información que está aquí arriba. Pero pues en este caso podríamos trabajar así, por unidad de área. De todos modos va a ser lo mismo. Entonces déjenme hacer la operación y ahorita les digo cuánto sería. Dale pues, ese la cálculo y nos da 57,70, pero ahora faltan las unidades. Entonces las unidades las vamos a calcular de la siguiente manera.
Este primer término, el 1 se queda como 1, pero el 10 es watt sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Sí? El segundo término, el de arriba es metro Celsius. ¿Sí? Ya quedaba lo mismo. El siguiente término es exactamente igual que el anterior, entonces ya lo dejo igual. Y el último término es igual que el primerito. Tengo los términos en la parte de abajo. Si hago la ley del sándwich en el primero, medios por medios, extremos por extremos, me queda de la siguiente manera. Y si hago exactamente lo mismo en la siguiente término, me queda igual. Me queda metro por metro cuadrado, Kelvin sobre watt. Entonces lo de abajo, todo lo de abajo me queda en metro cuadrado, Kelvin sobre watt. Y ahora en la parte de arriba son 30, que es la delta T, que dijimos que podía ser en Celsius o en Kelvin. En este caso nos conviene ponerlo en Kelvin. Entonces al hacer la ley de sándwich me queda el watt se sube, el metro cuadrado se queda abajo y los Kelvin se van. Estas son las unidades, no se ve, perdón. Les decía, al hacer esto me queda metro cuadrado Kelvin sobre watt. Y el de arriba, los 30 son 30 Celsius o 30 Kelvin, porque es una diferencia de temperatura. Nos conviene ponerla como Kelvin. Entonces, al hacer la ley de sándwich aquí otra vez, me queda de esta manera. Entonces, mi número de 57.70 queda en watt sobre metro cuadrado, lo cual coincide porque es flujo de calor entre unidad de masa, unidad de área, perdón. Bueno, entonces, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, nos pregunta la temperatura aquí, en la superficie del vidrio aquí. Esta es la temperatura que nos están preguntando. Entonces, lo que obtuvimos solamente fue el flujo de calor por unidad de área. Entonces, para lo que sigue, vamos a acomodar esto. Bien. Para responder a la pregunta que nos hacen, que es cuál es la temperatura a la que está el vidrio en la parte más caliente de su superficie, vamos a ocupar esta fórmula, que es la de convección. En el paso anterior no podíamos utilizarla porque no sabíamos muchos valores. Sabemos la H en esa parte, sabemos la temperatura del fluido, que era 20 grados, pero no sabemos la temperatura de la superficie, que era lo que nos pedían, y tampoco sabíamos el flujo de calor por unidad de área. Y lo primero que hicimos fue calcular ese flujo de calor por unidad de área. Ahora la única letra que no sabemos de aquí es la temperatura en la superficie, que es la que vamos a despejar. Mucho cuidado aquí por lo siguiente. Al despejarla me queda así como está ahorita, me va a quedar así, de la siguiente manera. Me queda así. Dijimos que el ejercicio en esta parte de aquí, aquí borro. Dijimos que la temperatura está a 20 y justo cuando va llegando al vidrio empieza a disminuir. Entonces empieza a enfriarse. De hecho, la ley de enfriamiento de Newton es de enfriamiento. Entonces, en esta fórmula que nosotros ponemos aquí, en realidad no hace falta un signo menos, que es ese. Y aquí en lugar de ser suma, debe de ser resta, pero no de esta manera, no así. Debe de ser de la siguiente forma. Así. ¿Por qué? Si está a 20 y cuando te va acercando al vidrio disminuye, a 20 le vas a quitar la temperatura que debe disminuir. Y la temperatura que debe disminuir es este valor. Y esta es la temperatura que está disminuyendo.
Esto se podría hacer con la fórmula ya corregida con el signo menos o por lógica. En algunos casos el líquido se va a enfriar y en otros casos el líquido se va a empezar a calentar. Entonces depende de qué es lo que tengas en tu sistema, vas a poner el menos o vas a poner el más. Pero siempre ten en cuenta que a mayor temperatura siempre se le va a restar la más pequeña en unos ejercicios como estos. Bien, teniendo esos datos, pues ya tenemos todo para calcular, perdón, aquí me equivoqué, más H, S. Ya tenemos todos los datos para calcular la temperatura en el vidrio, que es el T1, que en este caso lo estamos poniendo como TS. TF es 20, pero en este caso lo vamos a ocupar en Kelvin, que serían 293.15. ¿Por qué? Porque las unidades de este otro término me la van a dar en Kelvin, me va a llegar en Kelvin. Entonces va a haber una discrepancia ahí de fórmulas, de datos, y no me va a quedar bien el enunciado. Q entre A, completito, Q entre A, es 57.70 watts metro cuadrado. Y la H es 10 watts metro cuadrado Kelvin. Así fue como nos la dieron. Entonces, si te das cuenta, se van a ir watts metro cuadrado y el Kelvin se va a subir. Y esto me va a dar 292.15 menos 5.67, 287.38 grados Kelvin. Más frío que en el anterior. Y esa sería la respuesta del inciso A. En el inciso B, me piden realizar una gráfica de anaranjadita, cómo va bajando. Si no la tuviéramos, tendríamos que calcular la temperatura 1, que ya la calculamos. Luego, con la fórmula de conducción, calculamos la temperatura 2. Luego, otra vez por conducción, calculamos la 3. Luego, por conducción o por convección, calculamos la 4. Así es como formamos nuestro perfil.